Buenas tardes. El autor que nos corresponde de Psicología Política es Nelson Molina. Quienes les vamos a hablar somos Norbey Felipe Hernández, Michelle Dayana Tibavisco, Gisette Lorena Garavito y Dana Alejandra Villanueva. Nelson Molina tiene su pregrado en Psicología en la Universidad de los Andes, tiene una especialización en la Universidad Javeriana en Opinión Pública y Mercadeo Político, tiene otra especialización en la Universidad de Barcelona en Psicología Social, tiene su maestría en la Universidad de Barcelona en Psicología Social y tiene su doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona también en Psicología Social. Este autor en los años 1997 hasta el 2011 se desempeñó como profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. Ya en lo que es agosto del 2011 es profesor nombrado del Instituto de Psicología de la Universidad del Valle y desde el 2012 ejerce como subdirector de investigaciones y posgrados del mismo instituto. En el año 2013 ya se vincula como un miembro activo del grupo de investigación que toca temas en lenguaje, cognición y educación en una línea llamada narrativa, subjetividad y construcción social. También ha sido profesor invitado por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en la UNAM de México y en la Universidad de Barcelona en España. Es miembro del TAOS, que es una institución orientada al desarrollo teórico y aplicado de enfoques apreciativos y construccionistas, y es miembro fundador de la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política, en donde ha sido secretario de investigación entre el 2012 y el 2014. Uno de los artículos que vamos a tomar de este autor se llama Psicología Política en Colombia, revisión de acontecimientos fundantes e históricos. Este artículo nos cuenta que en los años 1973 y 1977 Gerardo Marín con Miguel Salazar de Venezuela publican lo que serían los primeros trabajos que podrían considerarse como el origen de la psicología política en Colombia. Uno de los trabajos hablaba de lo que es la medición de actitudes dogmáticas y maquiavélicas y el otro se enfocaba en hipótesis de imagen de espejo entre colombianos y venezolanos. Ya pues nos dice que la psicología política en Colombia tiene sus orígenes en lo que son los años 80 del siglo XX, sin embargo no se consolida como un campo de conocimiento hasta entrado el siglo XXI. La incursión de esta categoría de psicología política entonces fue con la presencia y los trabajos de Martín Baró, quien ingresa a la Universidad Javeriana para ayudar en el surgimiento del Departamento de Psicología Social en esta misma universidad en 1985 y luego ayudó en lo que fue la maestría de Psicología Comunitaria en 1987. Este autor también fue profesor y allí dictaba clases de lo que es psicología política. Nelson Molina le atribuye a 6 psicólogos sociales como el surgimiento de esta rama de la psicología en Colombia, que son Alfonso Sánchez, Ángela María Estrada, Miguel Salas Sánchez, Miriam Ocampo, Jesús María Gálvez y Oscar Cañón. Estos psicólogos dinamizaron debates y contenidos en la psicología política, introduciéndolos tanto en espacios académicos como en escenarios gubernamentales. Ya después, gracias a todo esto, la psicología política empieza a intervenir en fenómenos sociales como desplazamiento forzado, conflicto armado, trauma psicosocial y resistencia comunitaria. Hay que tener en cuenta que los primeros movimientos para posicionar el campo de la psicología social fueron en un contexto marcado por la violencia del narcotráfico, en la emergencia del paramilitarismo, en la continuidad de la acción de las guerrillas y en los inicios de las políticas neoliberales, donde había un Estado impotente para responder ante muchas de estas demandas sociales. Por otro lado, tenemos un artículo titulado Resistencia comunitaria y transformación de conflictos, un análisis desde el conflicto armado colombiano.
El conflicto, en primera instancia, el autor lo que hace es conceptualizarlo y nos dice que es la ocupación y búsqueda de una misma posición. Generalmente esta posición es de poder en el mismo momento por dos o más entidades en movimiento y en proyección hacia rumbos que van normalmente diferentes o también pueden ser semejantes. Trayendo la colación más a un conflicto a nivel colombiano, este está definido por la violencia indiscriminada y por fuera de cualquier tipo de norma establecida dentro de nuestro país. Y este siempre tendrá como fin la guerra. Nos hablan también del conflicto de violencia y nos dicen que la violencia tiene la capacidad de destruir la comunidad y encerrar a sus miembros en círculos de venganza e impotencia antes de establecer y desplegar estrategias alternativas para la transformación del conflicto. Entonces, trayéndolo hacia un contexto colombiano, precisamente en este círculo es en el que nos hemos visto sumergidos durante los últimos años, debido a que la única manera en la que la perspectiva que se tiene de que la única manera en la que se pueden llegar a solucionar los conflictos es a través de la venganza. Y entonces esto lo que hace es que no me genera o no me permite generar estrategias para su transformación, sino que me permite que al, digamos, generar venganza o al creer que solamente a través de guerra se puede mejorar el conflicto, entramos en un círculo en el que a fin de cuentas nos va a traer más guerra y que el papel de la comunidad no armada es el que más se va a ver afectado, ya que esta no tiene ningún tipo de fin político, pero se ha tenido que ver sumergida entre estas, y son pocas las estrategias que ella misma ha llevado para poder llevar al cambio, pero que sin embargo se ha generado y el autor nos plantea la resistencia como esa estrategia que le permite a la comunidad permanecer aún en medio de la guerra y no tomar ningún papel, sino simplemente resistir. Entonces nos hablan precisamente de la resistencia a juegos de poder. Nos hablan primero de un mínimo de iniciación en el que la población debe identificar cuál es el conflicto que se está viendo y cuál es la situación específica que ellos tienen que resistir. Luego nos hablan de un efecto mínimo que se refiere a los resultados favorables que estimulan la continuidad del proceso. Entonces, ¿qué ha sido eso que ha motivado a que el proceso del conflicto armado siga y siga y siga y no genere ninguna transformación y ningún proceso de cambio? También nos hablan de la dinámica mínima de resistencia que involucra la interacción de dos elementos. En primera instancia, la acción y en segunda instancia, la reflexividad. Y a lo que nos lleva a la reflexividad es que el grupo tiene que tener muy bien claro cuál es su identidad para diferenciarse de los grupos de poder y que realmente genere esas estrategias para no querer precisamente eso y no llegar a querer dominar otro tipo de poblaciones por sus ideologías. Nos hablan también actualmente de algunas acciones de resistencia que ha tomado las comunidades que contribuyen a la transformación del conflicto y nos hablan de la defensa cultural y la cultura indígena, la defensa del municipio, el no activo al desplazamiento, o sea, no permitir el desplazamiento y también, entre otros, las comunidades de paz. Nos hablan también de factores que identifican o que explican los procesos de resistencia. En primer lugar están la identificación del foco a resistir, que es precisamente conocer a quién se está enfrentando la comunidad y que es precisamente a lo que tiene que resistir. La resistencia emerge con otros procesos específicos de dominación y es entender que cada proceso de resistencia es diferente. Entonces, digamos que el proceso de resistencia que tal vez tiene que llevar una población en una parte hacia el sur del país no es la misma que tiene que llevar una población más hacia el norte del país. Luego nos hablan de la extensión y mantenimiento de redes y su uso para la formación de la comunidad. Esto quiere decir que las personas de la comunidad
tienen que empezar a establecer redes que apoyen su resistencia. Entre estas nos hablaban de un acompañamiento y humanitario, también de encontrar la financiación de proyectos de desarrollo a sus planes de resistencia y la amplificación de sus acciones a través de páginas web o darse a conocer al mundo a través de estrategias tecnológicas. También nos hablan que los liderazgos colectivos no son carismáticos. ¿Qué quiere decir eso? Que un líder es una persona que representa a la población, pero que a fin de cuentas él no es la solución a la población. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el líder salga de la población puede generar esas estrategias que el líder estaba llevando, que está llevando como la batuta en eso, y la población puede empezar a generar esas estrategias y el líder no se viene a convertir en el salvador de la población, sino que es la misma población la que emerge y genera sus estrategias para poder resistir el conflicto. Nos hablan de unas políticas de identidad y es precisamente sentir la población suya. Entonces, cuando se generan esos procesos de autodeterminarse con la comunidad y de definir para qué estamos, por qué estamos resistiendo, hacia qué estamos resistiendo, eso va a generar o a favorecer el proceso de resistencia. Tenemos el fundamento participativo y es cuando los miembros de la comunidad adquieren protagonismo en su desarrollo y eso hace que ellos se identifiquen y tenga más relevancia la acción que están realizando. Y sobre todo, el autor hacía bastante énfasis en el favorecimiento de la reconciliación, y es que siempre la resistencia va a ser el fin. La resistencia va a ser el punto de partida, pero el fin va a ser la reconciliación. Porque no se trata de llegar al poder, sino de llegar a reconciliar la población con lo que está generando el conflicto. Entonces la resistencia en Colombia está construyendo el Estado desde las bases comunitarias. Entonces son las mismas comunidades y las personas son las que forman estas pautas a través de su misma comunidad y son los líderes comunitarios y también un trabajo mancomunado con psicólogos y con personas profesionales de diferentes disciplinas, las que ayudan a estos procesos de resistencia, pero digamos en poblaciones donde tal vez no se puede o no llega la labor, digamos, de un profesional, es la misma población la que genera estos procesos y es finalmente lo que se espera en un proceso de conflicto armado, y es que la población resista y ayude a que el conflicto armado, a fin de cuentas, pueda traer su solución. Siguiendo la idea de Molina, hablamos desde otro artículo, el cual es Contribuciones de las redes al fortalecimiento de las políticas de identidad en un proceso de resistencia. Esto con base en un ejemplo del municipio Mogotes, que pertenece al departamento de Santander y que en el año 2001 se hizo acreedor al Premio Nobel Nacional de Paz luego de haber resistido pacíficamente a una toma guerrillera en 1998, ya que se enfrentaron a la guerrilla de las FARC que secuestraron al alcalde y desde el empoderamiento de la ciudadanía a partir de la Asamblea Municipal Constituyente generaron un proceso y sacaron, por decirlo así, a la guerrilla de ese municipio de forma pacífica y de forma no violenta. La Asamblea Municipal Constituyente se organizó en este municipio y tiene tres objetivos principales, el cual el primero consiste en trabajar por el desarrollo integral humano y sostenible a partir del cual los ciudadanos pueden atender sus necesidades de ser, hacer, tener y estar, que nos conduzca a superar el atraso, la miseria y la pobreza que vive la gente. En el segundo objetivo, que es el ejercicio colectivo, consiste en promover y garantizar el ejercicio colectivo y pacífico de nuestros derechos, la posición ante toda forma de violencia y en general la resolución pacífica de los conflictos. Y finalmente, el último objetivo nos da cuenta que
es el ejercicio con responsabilidad del derecho sobre la soberanía popular. Esto ya que el mismo municipio se considera soberano, es decir, autónomo y empoderado sobre sus decisiones políticas, ya que por la dinámica del territorio pueden haber sido rechazados y aislados de toda la dinámica política. Entonces, aquí se habla también y se entiende desde procesos de identidad y concepciones de poder. Entonces, Ibáñez nos habla de la identidad como que para que un individuo se identifique es necesario que se diferencie el elemento unificador. Entonces, identidad significa ser diferente y único en virtud de esta divergencia. Y poder, según Foucault, nos habla desde que exista la capacidad para producir, o el poder es la capacidad para producir efecto en las acciones u omisiones que realizamos. Entonces, la resistencia también genera poder. Entonces, donde hay poder hay resistencia. Randall en 1998 menciona la resistencia civil, que trata de una acción colectiva y que evita cualquier recurso sistemático a la violencia. Entonces, resistencia también entendida como la capacidad que a través de la Constitución se genera, como por ejemplo el voto, el plebiscito, la tutela, etc., que ayudan a dinamizar todo el proceso participativo y de resistencia. Entonces, la no violencia se entiende como un conjunto de acciones específicas que los colectivos emprenden para transformar situaciones conflictivas y no viéndolas desde una manera pasiva en la que no se hace algo al respecto, sino no violencia en el sentido de que transforman y generan situaciones y dinámicas que eviten a toda costa la violencia. Como por ejemplo, los indígenas habitantes en San José de Apartado, en Cauca, la Asamblea Municipal Constituyente del municipio de Tarso, la Asamblea Provincial Constituyente del Oriente Antioqueño y la Asamblea Municipal Constituyente del Tolima. Esto a partir de que los procesos de identidad, de transformación, de paz, de no violencia se generan dentro de estos mismos territorios y no a partir de una firma o de un acuerdo de paz, como por ejemplo en este artículo también de Molina, que se llama Construcciones de Paz en Colombia, donde Montero en 2003 se refiere a las redes como la forma de organización en las que se produce el intercambio constante de ideas y servicios. Las redes es un producto muy importante que nos ayudará a entender cómo son las dinámicas en Colombia, como seres políticos y activos. Entonces, Molina nos postula que es mejor no hablar de posconflicto, sino de posacuerdo. ¿Por qué? Porque a partir de esta firma seguirán habiendo conflictos dentro de estos mismos territorios, ¿sí? Mientras que en posacuerdo es hablar de un después de lo que genera esta firma del acuerdo de paz. Y nos propone 4 escenarios para llevar adelante un análisis crítico de paz en Colombia. Estos escenarios son el epistemológico, el teórico, el profesional y el metodológico. Entonces, en el epistemológico nos menciona que es desde el reconocimiento explícito de los principios que han ingresado a la psicología, no solamente desde la ciencia, desde la postura epistemológica como el positivismo o el pospositivismo, sino hablar de investigación cualitativa, la psicología discursiva, la psicología narrativa, la psicología crítica, que guardan una gran relación con la hermenéutica, la complejidad, el principio de incertidumbre o teorías del caos. Esto denominadas también como teorías postmodernas, pero que nos ayudan con mucha claridad a entender el fenómeno global y no reduccionista de todos estos procesos que se generan en Latinoamérica y específicamente en Colombia. En el escenario teórico habla de una inferencia teórica que se divide en dos: la relación o diferenciación con los sistemas teóricos disponibles, es decir, encontrar todo lo que se ve en la literatura y desde el bagaje teórico que maneja el profesional. Y 2, desde la referencia con otras disciplinas que se interesen por los mismos fenómenos de los que se están dando cuenta, es decir, trabajar desde áreas como la sociología, como la antropología, etcétera, siendo multidisciplinares y no cerrados desde la misma ciencia o área de trabajo.
Entonces, la claridad teórica supondrá mayor precisión al momento de pensar estrategias pertinentes a la intervención profesional, y esto va ligado al tercer escenario, que es el mismo profesional, que se esperaría que el profesional de la psicología en el posacuerdo sea de una gran responsabilidad compartida por todas las áreas temáticas y campos disciplinares, trabajando desde una metodología que es el cuarto escenario, ya que el ejercicio de la psicología en un país en tránsito hacia la normalización de la convivencia y la gestación no violenta de los conflictos debe estar conectado con el análisis de las implicaciones de la forma en que procede tanto en lo profesional como en lo investigativo, es decir, no generar doble morales en el cual se trabaja desde lo investigativo buscando unas respuestas, pero de manera profesional se trabaja, por ejemplo, desde el déficit y no desde la generatividad. Entonces, Molina también nos da como conceptos claves el posicionamiento de la información. Esto entendido como la información que se dispone y se maneja y que se recibe. Entonces, esto también nos da cuenta, por ejemplo, de que en la fuente que produce la información puede ser una condición de verdad, incluso con independencia de la verificabilidad. Es decir, en Colombia existen territorios en los cuales no están muy conectados tecnológicamente. Por lo tanto, entonces desde los medios nacionales, pueden tergiversar la información a su favor sobre ciertos temas, como por ejemplo el posconflicto y los acuerdos de paz, haciendo crear enemigos, y estas personas podrían tomarlo así. No son culpables las personas que ven los medios de comunicación manipulados, sino desde la reducción de esta capacidad que tienen y desde la disposición que tienen de información. Por lo tanto, se tienen que crear alternativas de información. También nos habla de autoridad y autoritarismo, en el cual trata de mencionar los perfiles psicológicos que tienen los líderes de las guerrillas y los líderes de las fuerzas militares, que ayudan a toda esta dinámica comportamental y situacional en las guerras, trabajar bajo presión, que es vivir en el post, cuando ya no hay como tal un enemigo claro. Claro, siguen surgiendo grupos subversivos, valga la redundancia, u otras guerrillas, pero es otro tema. También nos propone como el maximalismo discursivo, es decir, expresiones sobregeneralizadas que van ligadas al posicionamiento de la información, o sea, los medios de comunicación. Expresiones como siempre, todas las veces, nunca, todos, ninguno, lo más grave, el más delicado, el terrible acontecimiento, generan una fatalidad y un rechazo hacia la esperanza de las personas, donde piensan que nada va a cambiar y que todo seguirá igual. Esto hay que trabajarlo grande, como hay que trabajarlo muy bien desde minimalismos discursivos, es decir, no sobre las sobregeneralizaciones, sino desde lo pequeño y la esperanza que se puede generar en cada persona sabiendo que hay cambio, ¿sí? Y también trabajar desde el perdón y la reconciliación. Perdón entendido o que depende de un trabajo emocional y reflexivo que llevan a cabo cada persona, y la reconciliación como proceso colectivo caracterizado por las renuncias particulares de repetir el círculo de violencia que han causado las afectaciones. Es decir, ver como ejemplos el proceso que hizo el municipio anterior en el Santander sobre no violencia, sobre que se puede combatir la violencia con la no violencia. Otro artículo de Nelson Molina se llama Discusiones acerca de la resignificación y conceptos asociados. La resignificación ha sido empleada para propósitos de intervenciones profesionales y procesos psicológicos, sociales y psicosociales, más que todo en contexto de víctimas. La resignificación es vista y sostenida desde el construccionismo y es un sinónimo de una transformación que pone en duda versiones del mundo dominantes, imperantes y posiblemente naturalizadas y dogmatizadas. Resignificar entonces es un acto posible que transforma la realidad y su definición, y por consiguiente la acción está en función de aquello que es comprendido. La resignificación tiene dos elementos de intervención, que son el discurso y la acción. Este primer elemento del lenguaje tiene como propósito cambiar la percepción de las partes en conflicto acerca de sí mismas y de la situación que las vincula o que han vivido.
Una de las estrategias utilizadas en la intervención del lenguaje es indagar en ese recuerdo, objetivar y subjetivar dicho recuerdo, metaforizar la situación y proyectarla hacia un escenario del futuro. Por otro lado, pues está lo que es la intervención en la acción. Esta se basa en significados que son adquiridos socialmente en la interacción y en contextos particulares. Dice que la acción entonces es una consecuencia de la observación y su intervención va a ser en identificar los recursos, la planificación de esta, la experimentación de una acción deseada, la reflexión y su reconocimiento final de lo que es novedoso. Reconstrucción de memoria en historias de vida, efectos políticos y terapéuticos. Reconstrucción de categorías al hacer memoria. Entre las categorías que podemos destacar el término víctima, que no solo se compone de una definición hacia una persona que ha sido dañada por la acción de un tercero, sino que también resalta el valor político del daño, que ha sido proporcionado no solo a la persona, sino también a algún miembro de la comunidad, como suele suceder en el conflicto político armado de Colombia. El conflicto se logra definir a través de 3 actores. El primero, los ofensores, que poseen las armas, ejercen la opresión, la dominación y la coacción. Los segundos, los afectados, que sufren de manera directa las acciones de los ofensores. Y los terceros, los ofendidos, que no han sido afectados pero corren el riesgo de serlo, y en la mayoría de las ocasiones contribuyen a la gestación y gestión de políticas públicas y opinión pública respecto a la relación entre los dos primeros. La reconstrucción de la memoria a través de historias de vida no se refiere solo a las víctimas de victimarios, sino también a las personas afectadas por las acciones de personas ofensoras, en sucesos específicos y momentos determinados. El conflicto no depende solamente de la relación entre 2 o más actores que han generado una disputa, sino de todos los actores que causan daño. Hacer memoria e historias de vida. La historia de vida recoge por medio del discurso de las personas en el pensamiento colectivo. En la memoria colectiva, lo que se recuerda con el paso de los años es el significado de los acontecimientos por los que atraviesa un grupo o una comunidad. Una historia de vida es la narración de una comunidad a un sujeto y de un sujeto que participa activamente en la comunidad. Es una idea construccionista en donde la realidad se forma colectivamente. La historia de vida consiste primordialmente en escuchar a otros de una forma empática, por medio de la escucha activa y preguntas que desencadenen la conversación. En la historia de vida se expresa la experiencia de una persona. Contar la historia es hacer pública una experiencia que no existe, hasta que no se decide compartirla. Cada historia, pese a ser una narración diferente, comparte elementos con otras, que permiten la identificación de la colectividad en la comunidad. Memoria colectiva y conflicto. La memoria a través de historias de vida constituye una forma de resistirse a la unificación social. Se centra en la recuperación de experiencias subjetivas y no solo en los acontecimientos institucionalizados. Los contextos en conflicto han hecho más evidente la importancia de la memoria colectiva y el valor que ella tiene en la transformación de situaciones violentas. La memoria colectiva es un proceso simbólico de recuerdo y olvido, a partir del intercambio y la transformación de significados en la acción, en relación con los hechos y los objetos. La memoria en sí misma es un fenómeno temporal. Es quizás la noción a través de la cual se vincula a la experiencia las coordenadas temporales del pasado, presente y futuro. Por su parte, los medios implicados en la memoria son procesos propios de los que se le identifica, como el recuerdo, el olvido y los significados. Las comunidades configuran a través del lenguaje lo que comparten y lo que no deciden compartir, el conjunto de significados y recursos de la memoria y los medios que hacen funcionar a la comunidad. El proceso de reconstrucción de historias de vida se convierte en un punto de articulación, análisis y formación de hipótesis.
para la transformación del conflicto utilizando como herramienta a la memoria. Los procesos de memoria colectiva a través de la historia de vida, el lenguaje y la narración que permiten y facilitan hacer parte de la comunidad y comprender su estilo de vida. Categorías para la memoria. Las categorías constituyen marcos de referencia que orientan la recolección de la información y el proceso de diálogo para centrarse en la experiencia de la persona y la comprensión que se tiene acerca de los sucesos relatados. El valor de la memoria no se centra exclusivamente en este tipo de detalles, sino también de manera relevante en la experiencia y comprensión que la persona tiene del acontecimiento en relación con los demás, así como en el reconocimiento que se hace de su condición de actor social. A través de este tipo de procesos inician acciones de reconocimiento, reparación simbólica y reintegración social hacia una comunidad de pensamiento. Primero, lo que tenemos de ubiquistas. Se acude a la universidad para tener contacto con el conocimiento, que de otra manera no sería posible tener relación. En este sentido, se espera que sea universal, condición que habilita a quien lo posee. En este contexto, el conocimiento es utilizado para moverse en distintos ámbitos. El conocimiento es necesario porque quien lo tiene, tiene el poder. Al menos esa es una de las premisas más importantes en la actualidad. En el saber está el poder. Segundo, la responsabilidad del principio de razón. Todos los hombres por naturaleza tienen el deseo de saber. Aristóteles cree descubrir el signo de ello en el hecho de que las sensaciones proporcionan placer al margen mismo de su utilidad. Este placer de la sensación útil explica el deseo de saber por saber, de saber sin finalidad y práctica. La enseñanza, la metodología de la epistemología y de la pragmática profesional son las estrategias a través de las cuales se pueden aprovechar las técnicas de razón. Se trata de los medios a través de los cuales la universidad se muestra en la sociedad. La razón está siendo enconcertada en principios técnicos, que muchas veces quedan pequeños a las posibilidades de expansión, explicación, recreación y simulación de lo que se es capaz. La universidad responde al principio de la razón, es decir, a la socialización de la información de una parte de la población, para que ésta sea utilizada en espacios de vida cotidiana que así lo requieran. El saber cotidiano no es suficiente ni válido para una amplia gama de demandas que solo pueden ser satisfechas por el conocimiento del experto, por el conocimiento de quien ha sido ritualizado e investido de argumentos verdaderos. Lo importante es explicar racionalmente los fenómenos que se enseñan para que posteriormente puedan ser reducidos en prácticas que delimitan una profesión u un oficio. No importa si el conocimiento es útil, técnico o no, lo importante es que se hace uso de la razón, se cuestiona, se debate, se recrea, se hace filosofía, se ama el conocimiento por el conocimiento mismo sin más preguntas que las que ya emergen del debate y del objeto por puro placer. Tercero, investigación finalizada o fundamental. La respuesta al o del principio de razón por parte de la universidad, al menos de la universidad moderna, se refleja en su preocupación por la investigación. Si la razón es capaz de producir, una universidad que investiga responde al principio de razón. En primer lugar, la investigación finalizada es programada. La investigación debe ser un ejercicio programado, bastante lejano al ocio o a la diversión. En segundo lugar, la investigación finalizada tiene un alto componente aplicado. Los resultados de la investigación deben ser útiles para algo, porque de otra manera se considera que los recursos invertidos se han perdido si no hay forma de revertirlos en productos funcionales. La universidad responde al y del principio de razón. No privilegiará el tipo de conocimiento que emerge de la práctica de la razón en la universidad. Es el privilegio del cual podemos disfrutar los universitarios. Una posible premisa en este ejercicio es que lo único universal es la razón, mas no necesariamente las conclusiones que de ella se derivan. En este sentido, la universidad debe acoger y promover el ejercicio del ocio de la razón, cuyos resultados ya hemos visto que pueden ser diversos.
Esto es lo que plantea nuestro autor en cuanto a las premisas de la razón y la crítica que se hace frente al ocio y la diversión en cuanto a la investigación. Cuarto, hacia una comunidad de pensamiento. Los productos híbridos de la razón son los que permiten la constitución de las comunidades de pensamiento. La discusión es ya una práctica y el pensamiento, la especulación y el divertimiento y la argumentación deben estar en el centro de nuestro quehacer. Pero Nelson Molina plantea que hay que pensar en las condiciones que han de estar presentes en los investigadores, para no aparentar con actitudes progresistas banales. En este tipo de actitudes la preocupación por la racionalidad, que es superior que la preocupación por la razón, por la lógica de construcción de un argumento. También surge la idea de la pertenencia a una comunidad de pensamiento capaz de pensar en la nada de la razón y el todo de su fuerza, capaz de disfrutar del pensamiento vacío y de los resultados totales que de él pueden esperarse en un momento de lucidez. Para Nelson Molina es de vital importancia la construcción de una comunidad de pensamiento en la universidad para estimular el pensamiento inútil al lado del saber técnico. Una comunidad de pensamiento supone abarcar en las artes, en las técnicas, en la filosofía e incluso en las propias incapacidades y mezquindades humanas, porque quizás sean las que mejor hablen del humanismo. En pocas palabras, una universidad capaz de satisfacer el criterio ubiquista, no a través de la división entre facultades, sino por el ejercicio integrado de la razón de sus miembros. Con esto, nuestro autor nos invita a hacer un alto y mirar la investigación en las universidades, cómo se transformó el pensamiento moderno y cómo estamos en la universidad actualmente, cómo pasa de ser el saber o la razón un simple negocio y cómo lo vamos a convertir en algo para que beneficie a toda la comunidad.